Experimentar una vez más tu gracia y tu gloria. Muchas gracias, Padre, porque tú has levantado esta iglesia, esta casa, para que todos nosotros nos reuniéramos hoy y siempre, Padre, porque a ti te plació así hacerlo. Levantar una casa de salvación para aquellos que la necesitábamos. Hoy te pedimos que tu palabra, que salva, que perdona, que redarguye de pecado, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y nos permitas conocer más de ti, Señor. Tú eres tan profundo, eres tan grande, Señor, que nuestra mente no alcanza a entenderte y a comprenderte, pero tu Espíritu nos ayuda, Señor, y nos habla y nos enseña lo que necesitamos como iglesia. Te damos a ti la gloria y las gracias en el nombre de Jesús y decimos amén. Amén. Yo creo que el día de hoy voy a terminar con la serie Las aflicciones del cristiano. Ya llevamos, no sé si unas 6 enseñanzas más o menos, ¿verdad? Mes y medio, y dentro de 8 días vamos a comenzar con otra serie. Entonces hoy vamos a dar la última parte de las aflicciones del cristiano y el tema del día de hoy es el resultado de la prueba. El resultado de la prueba. ¿Qué procesos se producen durante las pruebas? ¿Cuántos hemos estado en pruebas, hermanos? Y en aflicciones. Todos, ¿verdad? Y hay quienes están ahorita en pruebas, que si no es que tal vez la mayoría, en pruebas y aflicciones. Como lo hemos venido diciendo, todavía hay hijos de Dios que creen que Dios sería incapaz de permitir que pasemos por situaciones dolorosas, ¿verdad? Cristianos que no han alcanzado a entender y a comprender la forma de ser de Dios, la forma de trabajar de Dios, la forma de tratar Dios con sus hijos. Yo espero que aquí no lo haya, pero seguramente lo hay. Hay personas que creen que Dios sería incapaz de permitir que tuviéramos una enfermedad incurable, o que Dios es imposible, o por qué Dios es capaz de permitir la quiebra de algún negocio. Lo levantamos con tanto entusiasmo, con tantas ganas, y de repente no funciona, se viene abajo, y el pastor dice, Dios lo está permitiendo, y la gente dice, yo no puedo entender eso. ¿Cómo Dios permite que quiebre mi negocio? ¿O cómo Dios permite que yo pierda mi trabajo? O más allá, ¿cómo puede ser posible que Dios permita la pérdida de un ser querido? ¿Algunos de ustedes se han preguntado algo así? Todos, hermanos. La gente y muchos cristianos creen en un Dios que solamente existe para dar y no para quitar. Óigalo bien, ¿eh? Hay mucha gente, muchos cristianos que creen que Dios es un ser que existe solamente para dar y no para quitar. Creen que Dios existe solo para resolver sus problemas y no para permitir que sean tratados a través de esos problemas. Y con esto no estoy diciendo que Dios no nos quiera ayudar, no estoy diciendo eso. Por supuesto que Él es nuestro ayudador, y de hecho Dios nos ha estado ayudando todo el tiempo de nuestra vida, ¿no es cierto, hermanos? Pero hay que ubicar nuestro pensamiento. Pero una cosa es que por la gracia de Dios nos tienda la mano, y otra cosa es que pensemos que Dios existe para concedernos nuestros caprichos. Entonces, ante esta situación tenemos que redefinir la forma de trabajar de Dios. Tenemos que redefinir la forma, o mejor dicho, entender el carácter de Dios. ¿Quién es Dios en realidad? Y tenemos que aceptar que además de que Dios puede y nos ha bendecido, también desea tratarnos a través de pruebas y situaciones difíciles. Dile a tu hermano, Dios te quiere bendecir, pero también te quiere tratar. ¿Cuántos dicen amén? Algunos van a decir, no me quiere tratar, ya está tratando conmigo, ¿verdad? Es cierto, pero también podemos decir que nos ha bendecido. Entonces tenemos, hermano, que entender eso. De hecho, las aflicciones y las pruebas, fíjense bien lo que voy a decir, son el proceso favorito de Dios para que crezcamos. Así como lo oyen, las pruebas y las aflicciones son el proceso favorito de Dios para que crezcamos, para que maduremos y para que demos mucho
mucho fruto en el Señor. Las pruebas. Si no vienen las pruebas, no vamos a crecer. Si no vienen las aflicciones, no vamos a madurar. Hay un principio en la Biblia que dice que el hijo consentido es vergüenza de su madre. Y como es un principio para la familia, es un principio en Dios para sus hijos. Dios no tiene hijos consentidos. Dios no tiene hijos a los que les va a dar todo sin disciplinarlos. Recuerde que la Escritura dice que el padre que ama al hijo lo corrige. Al que no lo ama, dice, lo deja hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque lo toma como si fuera un bastardo, así dice la Escritura. Es decir, mira, como no eres mi hijo, pues no me importa lo que hagas. Si te vas a drogar, drógate, yo no te voy a decir nada. Si vas a ir al antro y te vas a pervertir y vas a decir malas palabras, pues ve. Yo no te voy a decir nada, allá tú sabes lo que haces delante de Dios. No, esa no es la actitud de un padre que ama a sus hijos. ¿Por qué? Porque el padre que ama al hijo le dice, hijo, no te conviene ir a esos lugares, no te conviene juntarte con esas amistades, no debes hacer esto o aquello, porque al final el que va a perder vas a ser tú. Y lo mismo hace Dios con la iglesia. El padre a la iglesia, a los hijos que ama, los corrige y los disciplina para que no se pierdan. Y el proceso de la disciplina también es, ¿qué? Las pruebas y las aflicciones. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por las pruebas y las aflicciones? Amén. Hermanos, entonces, a ver, diga conmigo, las aflicciones y las pruebas son el proceso favorito de Dios para que crezcamos, para que maduremos y para que demos mucho fruto. De hecho, las aflicciones, hermanos, se comparan con las pequeñas semillas, lo voy a ilustrar así, las pequeñas semillas de manzana que crecen hasta convertirse en grandes árboles, pasan por un proceso de cambio que se caracteriza por una transformación natural y gradual que conduce hacia un resultado final. ¿Y cuál es el resultado final? El fruto, la manzana, ¿sí? Y esto es exactamente lo que Dios tiene en mente cuando permite que las pruebas lleguen a nuestras vidas. Para que dé fruto esa semilla de manzana, ¿sabe lo que tiene que pasarle a la semilla? Tiene que morir, todos lo sabemos. Para que esa semilla dé un fruto, tiene que morir. Y si al igual que esa semilla, estamos nosotros dispuestos a morir a nosotros mismos, dispuestos a morir al yo, ¿sabe qué? Que Dios va a iniciar un proceso que va a terminar en un gran crecimiento espiritual para todos y cada uno de nosotros. Pero hay un principio. ¿Cuál es el principio? Morir. Tenemos que morir a nosotros mismos. ¿Y cuántos desean crecer espiritualmente? ¿Cuántos queremos dejar la mediocridad para ser verdaderos cristianos, hermanos? ¿Saben ustedes que hay cristianos mediocres? Muchísimos. Hay cristianos de etiqueta, ¿no? Que se llaman cristianos, se dicen cristianos, vienen a la iglesia, pero en realidad no viven como cristianos porque no conocen a Dios, porque no entienden el propósito de Dios, el proceso de Dios, al grado de rechazar el mismo proceso de Dios. No conocen realmente a Dios. Ellos buscan a un Dios que los proteja, que los cuida, que los consienta, que los chiquee, que los deje hacer lo que ellos quieran, pero no se dan cuenta que hay un principio, y el principio es morir a nosotros mismos para que Dios nos dé el crecimiento que necesitamos. ¿Sabe para qué? Para ser salvos. Porque al final de todo el propósito de la iglesia es nuestra salvación. Y si nosotros no buscamos el propósito de la salvación, entonces siempre vamos a estar vivos a los deleites de la carne, vivos a los deleites de los ojos, vivos a la concupiscencia de la carne, a los deseos de nuestra mente, a los deseos del corazón. No hay en realidad una visión de salvación. Tenemos que morir a nosotros mismos. ¿Y cuántos estamos dispuestos a padecer para lograr el fin de dar el fruto para Dios? Muy pocos. Ustedes lo escucharon. Y quiero que vayamos a Juan capítulo 12, versículo 24. Y vean lo que dice el apóstol. Juan 12, versículo 24. Estamos hablando de esa semilla que tiene que morir, que representa nuestro yo. Nosotros debemos morir a nosotros mismos para llevar mucho fruto.
De cierto os digo, ¿ya lo encontraron? De cierto os digo, palabras de nuestro Señor Jesucristo, que si el grano de trigo no, díganlo ustedes, no cae, ¿y qué más? Sí, queda solo, pero si muere, lleva fruto. Vuelva al principio del verso 24. ¿Qué tiene que pasar con el grano de trigo? Caer. Esa es la palabra griega pipto, que significa dos cosas muy importantes. Número uno, derrumbarse. Y número dos, significa postrarse frente a. Entonces noten que el Señor Jesús nos está comparando con esa semilla que tenemos que derrumbarnos y postrarnos. Entonces escuchen esto. El propósito de las pruebas y de las aflicciones que Dios permite para nosotros, ¿cuál es? Para derrumbarnos y postrarnos delante de Dios. A eso se le llama humillación. Amén. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? ¿Cuál es el propósito que te despidieron de tu trabajo, que tu negocio se quebró, que tienes una enfermedad y no se te quiere curar y que Dios está detrás permitiendo? ¿Cuál es? Dios te quiere derrumbar. Sí, Dios te quiere derribar. Dios te quiere humillar, no en el sentido de que te quiero humillar, sino que nosotros nos humillemos ante la grandeza de Dios. ¿Será que somos como el pueblo de Israel, duros de servir todavía? Por eso es que Dios está mandando las pruebas y las aflicciones. ¿Será que somos como el pueblo de Israel, hermano, difíciles de humillarnos? ¿Será que todavía hay demasiado orgullo en nosotros y por eso Dios nos doblega a través de las aflicciones? ¿Será que todavía no somos los esposos y no son las esposas que debieran ser, y por eso Dios permite que no se acaben los problemas, porque a través de eso ustedes van a crecer, a madurar y a dar fruto para Dios? En pocas palabras, ¿será que aún no hemos madurado como cristianos? A ver, contésteme. Claro que sí. Esa es una de las razones por las que Dios permite que las pruebas y las aflicciones estén constantemente sobre nosotros. Así es. Dios está permitiendo que nos pase todo tipo de cosas hasta que nos humillemos, hasta que nos derrumbemos delante de Dios y maduremos. Y para que esto suceda, debe pasarnos algo, y lo acababa de decir. ¿Qué debe pasarnos? No, debemos morir. Debemos morir. A ver, diga, debo morir para que pueda dar fruto. Como sigue diciendo el versículo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿qué le va a suceder? Queda solo. Pero si muere, ¿qué le va a suceder? Lleva fruto. La palabra morir significa desaparecer. Si el grano de trigo no desaparece, queda solo. Ese grano somos nosotros, es nuestro corazón, es nuestra actitud que tenemos a la vida y a Dios. ¿Qué debe pasar? Morir, pero tenemos que desaparecer. Pero si muere o desaparece, si no desaparece, queda solo. Pero si desaparecemos, llevamos mucho fruto, y esto significa que vamos a dar un fruto maduro. Y ahí está el punto del texto. ¿Cuál es la causa por la que muchos nos encontramos hoy en día en aflicciones y problemas todo el tiempo? ¿Cuál es la causa? Porque no hemos muerto al yo, porque no hemos dado fruto maduro. Por eso estamos en pruebas. ¿Por qué decimos no sentir lo duro sino lo tupido, hermanos? ¿Por qué? Por lo mismo. Porque no hemos muerto a nuestro yo. Porque no estamos dando fruto maduro. Por eso decimos, pastor, ya no siento lo duro sino lo tupido. ¿Por qué nos pasa que no podemos salir de una cuando ya estamos en otra? Pastor, no salgo de una y entre a otra, y entre a otra, y ya no entro y entro a otra. ¿Por qué nos pasa eso, hermanos? Por lo mismo. Esa es la realidad. ¿Me está entendiendo? Esa es la realidad. No salimos de las pruebas porque no estamos dando fruto para Dios.
No salimos de la prueba porque no estamos dando fruto para Dios. Y usando las palabras de Juan, tenemos que desaparecer y dejar que Cristo aparezca en nuestras vidas. Y mientras eso sucede, ¿qué creen? Que las pruebas y las aflicciones estarán a la orden del día en cada hijo de Dios. ¿Están conscientes de eso? Juan capítulo 3, versículo 30. Dicen, pastor, primero el negocio. Y bueno, ya cuando hay más o menos, me vino una enfermedad. Y cuando hay más o menos, ahora, no sé, perdí un ser querido. Juan 3, verso 30 y verso 31. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice el Señor Jesús a través de Juan? Es necesario que Él crezca. ¿Qué más? Aquí está hablando Juan el Bautista. Y que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. Pero el que viene del cielo es sobre todos. Todos digan, es necesario que Él crezca. La palabra necesario significa es obligatorio. ¿Para todos? No. Para todos los hijos de Dios sí. Es obligatorio que ¿qué? Que Él crezca. Es decir, lo que significa aquí la traducción original es que incremente su nombre, que se incremente su presencia, que se incremente su actividad en medio de la iglesia o en medio de la vida de todos nosotros. Juan el Bautista está diciendo, es obligatorio que Él crezca. Repito, ¿para quién es obligatorio? ¿Para los inconversos o para los hijos de Dios? Obviamente para los hijos de Dios. ¿Y qué otra cosa es obligatorio? Sigamos leyendo. Aparte que es obligatorio que Él crezca, es obligatorio que yo mengüe. A ver, diga conmigo, es obligatorio que yo mengüe. Esta frase significa que yo sea menos importante. Impresionante, ¿no? Es obligatorio que Él crezca y que yo sea menos importante. ¿Menos importante que quién? Que Cristo, por supuesto. Muchos dirán, la mujer dirá, bueno, ¿se referirá a Dios a que yo soy menos importante que mi esposo? No, porque en Dios todos somos una misma creación. Tanto la mujer como el hombre valen exactamente lo mismo a los ojos de Dios. Lo que cambia son sus roles, son sus responsabilidades. Es lo que Dios le encomienda al hombre y a la mujer. Por eso el texto no está hablando que en esta vida un hombre sea más que una mujer, o un estudiado sea más que uno que no estudió, o que un rico sea más que un pobre. Definitivamente no habla de eso la Escritura. La Escritura está diciendo que nosotros, es obligatorio para nosotros, ¿qué? Que nosotros seamos menos importantes que Cristo. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Con nuestra actitud, con la humildad de nuestro corazón, con la sencillez de nuestra personalidad. Debemos dejar que Él brille para que las aflicciones también cesen en nuestras vidas. Ese es otro problema. Dice Juan, verso 31, porque el que de arriba viene, ¿de quién está hablando aquí? De Cristo. Es sobre todos. El que es de la tierra, está hablando de nosotros, es terrenal, y cosas terrenales habla. Pero el que viene del cielo, esto es nuestro Señor Jesucristo, es sobre todos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, lo que está diciendo Juan es que las palabras de Cristo están sobre los determinios de todo el mundo, hermanos. Cristo está sobre todo el universo. Cristo está sobre todo el mundo. Las palabras de Cristo están sobre las palabras de cualquier presidente. Están sobre los determinios de las religiones. Aún están sobre los pensamientos de cada familia. Dijo Juan, el que viene del cielo está sobre todos. Por eso a veces hay tantos problemas en el hogar, porque cuando queremos resolverlos, los queremos resolver con nuestro vocabulario, y se nos olvida usar el vocabulario de Cristo, que está sobre todos nosotros.
Queremos votar por el mejor partido político, por el que te regaló la credencial y te está dando una lanita al mes, o por el que te prometió darte un tinaco, o por el que te dio tantita varilla y tantito cemento, y se te olvida que Dios está por encima de todos. Nuestro socorro, dijo David, no viene de López Obrador. Nuestro socorro no vino de Peña Nieto. Nuestro socorro viene de Jehová, nada más y nada menos, el que hizo los cielos y la tierra. Denle un fuerte aplauso al Señor. Sí, Señor. Ahora, estamos hablando que para que esas pruebas y aflicciones cesen, tenemos que dejar que Cristo incremente y nosotros disminuyamos. Eso es obligatorio, ¿sí? Juan el Bautista fue el que dijo esas palabras. Juan el Bautista sabía de sí mismo que él era un predicador importante. Déjenme ponerlo un poco entre comillas, en sus tiempos, sin la aparición de Cristo. Él sabía que él era un predicador importante. Él sabía que era un enviado de Dios para el pueblo. Juan el Bautista sabía que su mensaje era fundamental para la salvación. Incluso Juan el Bautista sabía que tenía muchos seguidores. Él tenía mucha gente que lo amaba, que apreciaba su enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algo que también sabía Juan el Bautista era que él no era el protagonista de la historia de la salvación. También lo sabía. Juan el Bautista sabía que Cristo era el que se encargaría de traerle salvación y vida eterna a la nación de Israel y a todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces Juan el Bautista nunca se sintió celoso del ministerio de Cristo. Hoy hay tanto celo entre los predicadores, hermanos, dicho sea de paso, que si él amplió su iglesia, yo voy a ampliar la mía. Que si ya estamos construyendo un edificio, vamos a construir también nosotros. Que si ya hacen 2 cultos, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Que abrimos culto en viernes y la otra iglesia que hacía culto en martes ya lo abrió también en viernes. Juan el Bautista no era celoso de nuestro Señor Jesucristo. Óiganlo muy bien, hermanos. A veces nosotros o el ser humano le gusta ser importante y rebasa la importancia de Cristo. A veces decimos, en mi casa se hace lo que yo digo. Eso es clásico de muchos hombres. En mi casa se hace lo que yo digo. Y no hay mujeres que levanten la voz y digan, no, mi amor, en la casa se hace lo que Dios diga. ¿Sí? Y tú y yo estamos pastoreando nuestro hogar. Tú eres la cabeza, por supuesto, tú eres la autoridad. Dios te puso a ti encima de mí en ese sentido. Pero aquí se hace, mi amor, lo que Dios dice a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? No seamos nosotros los protagonistas de la historia, el protagonista es Cristo. Nosotros tenemos que menguar y Cristo tiene que incrementar en las familias de la iglesia. Aquí yo mando, dice la gente, o en las iglesias dicen, aquí yo soy el pastor y se va a hacer lo que yo diga. Sí, no me digan. Bueno, sí lo hay. Se nos olvida que al igual de Juan, también somos los pastores los que anunciamos el camino del Señor. ¿Sí? Nosotros no nos sugerimos a nosotros mismos, no nos predicamos a nosotros mismos, dijo el apóstol Pablo. Nosotros, como Juan el Bautista, anunciamos el camino del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? ¿Sí? En la casa, fíjense, tu casa, tu familia se gobierna con lo que Cristo diga. Amén. Se debe gobernar con lo que Cristo diga. La familia se somete a la palabra de Dios y la iglesia se mueve con la palabra de Dios, no con lo que diga el pastor o el líder, con la palabra de Dios. Es innegable, hermano, que a los seres humanos les gusta que se haga lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque les gusta el reconocimiento, les gusta la exaltación, les gusta la admiración, les gustan los aplausos y todo lo que tenga que ver con el protagonismo, ¿no es cierto? Nos gusta tener más que los demás, nos gusta vernos mejor que otros,
Quisiéramos tener el mejor auto, quisiéramos tener la mejor casa, quisiéramos que nuestros hijos estudiaran en la mejor escuela, quisiéramos usar la mejor ropa, quisiéramos poder conseguir los mejores viajes, quisiéramos ser los más importantes en la iglesia, quisiéramos tener el ministerio más vistoso, y así la lista sigue y sigue y sigue. ¿Y saben qué? Esas son algunas razones por las que Dios ha metido a miles y miles de cristianos en el horno de la prueba y de las aflicciones. Y no van a salir de ese horno mientras que no mueran a ellos mismos, así como lo oyen. Si en tu negocio te va bien y eres un hombre inteligente, hermanos, hay gente inteligentísima que tú dices, ¿cómo puede ser que haya levantado un negocio así tan rápido y con tanto éxito y tanto crecimiento? ¿Sabe quién le dio la inteligencia? Dios. ¿Sabe quién le dio ese poder que habla Deuteronomio para hacer riquezas? Dios. ¿Qué tiene el hombre que no haya recibido de parte de Dios? ¿Qué tenemos, hermanos? Absolutamente, bueno, lo único que tenemos que Dios no nos dio es nuestro pecado, y de eso nos encargamos nosotros, ni siquiera el diablo. ¿Sí o no? Y mientras nosotros no entendamos que tenemos que morir y humillarnos a nosotros, vamos a ser el blanco de las pruebas y las aflicciones. Hermanos y amigos, hasta que desaparezcamos a nosotros mismos y Cristo brille en serio en nuestra vida y en nuestra familia, vamos a ver la luz en medio del túnel. ¿Cuántos quieren ver esa luz, hermanos? Entonces, en este sentido, necesitamos las pruebas y las aflicciones para dos cosas. Número uno, para que Cristo esté encima de nosotros, por encima de nosotros. Y número dos, para que demos mucho fruto. Esto significa entonces que las pruebas y las aflicciones trabajan o ayudan para nuestro bien. Y eso lo leemos en Romanos 8:28. Y sabemos, dice el apóstol Pablo, Romanos 8:28, un texto conocido por todos, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? A ver, ¿cuántos aman a Dios? Amén. Hay que amar a Dios, al Señor tu Dios adorarás, y dentro de la adoración se ramifiquen de amor, servicio, obediencia, etc. ¿Cuántos aman a Dios? Bueno, lo amamos porque Él nos amó primero. Gracias a Dios, ¿no? Ok. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y si usted en su casa se entretiene leyendo el contexto de eso, el contexto son aflicciones y pruebas. ¿Sí? Son aflicciones y pruebas. Entonces, y sabemos, todos digan y sabemos. ¿Qué significa esto? Significa entender reflexivamente. ¿Qué tienes que hacer cuando viene la prueba y la aflicción? Dos cosas: entender que vienen de parte de Dios, y número dos, reflexionar. Amén. Lo voy a repetir. ¿Qué debes hacer cuando estás en una enfermedad, en una crisis, en un problema, etcétera, etcétera, etcétera? Dos cosas. Si amas a Dios, dos cosas: entender que eso lo está permitiendo Dios, y número dos, debes reflexionar y decir: Señor, no por qué a mí, sino ¿para qué? Señor, ¿qué esperas de mí? ¿O qué estoy haciendo mal? ¿Por qué quieres llamar mi atención? ¿Acaso todavía no tienes mi atención? A mí se me hace que sí, hermanos. A mí se me hace que sí. Andamos por la calle y vemos a un niño pobre que no tiene para comer, te estás comiendo tus tacos y ni lo fumas. Si eso no te llama la atención, entonces no eres un verdadero cristiano, porque no tienes la capacidad de ayudar al que tiene necesidad. Y dice Dios: ¿no le diste de comer? Vas a ver lo que se siente no poder comer cuando tienes hambre. Y de repente, ¿saben qué? Hay liquidación. Y te tocó la liquidación. Pastor, ore por mí, no tengo ni para comer. Aquel chavo tampoco tenía para comer, mientras tú te aventabas 5 de suadero y 5 de tripa. ¿A poco no, hermanos?
tenemos que entender dos cosas: que Dios está permitiendo eso, y dos, tenemos que reflexionar. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esta frase significa trabajan junto. ¿Junto con qué? Las aflicciones trabajan junto con qué? Con nuestro amor por Dios, para nuestro bien. O sea que esto no quiere decir, fíjense bien, esto es muy importante, esto no quiere decir que porque amemos a Dios, Dios no va a permitir que nos pase nada malo. Muchos dicen: Señor, si yo te amo, ¿por qué me va mal? Eso es otro rollo. Te lo acabo de decir. Tú lo amas, pero porque Él te amó primero. Porque Él nos dio la capacidad de amarle. No porque seamos muy buenos, no porque seamos súper espléndidos en amar. Lo amamos porque Él nos dio corazón para amarle. ¿Sí, hermanos? Entonces, no porque le amemos quiera decir que todas las cosas nos tengan que salir bien. Al contrario, y lo acaba de decir aquí el apóstol Pablo, al contrario, porque amamos a Dios y Dios nos ama, Él nos va a mandar las pruebas para nuestro bien. ¿Y cuál es el bien de aquí? Lo acabamos de decir hace unos minutos: para que crezcamos. ¿Estoy siendo claro, hermanos? O sea, tú le dices: Señor, te amo, y Dios dice: yo también te amo. Es más, nuestras palabras se nos acaban, ¿a poco no? Ay, Señor, te amo, y con mi corazón, y eres lo más bonito, y ¿verdad? Y el Señor empieza: y tú eres la niña de mis ojos, y tú eres mi especial tesoro, y yo te tengo en el hueco de mi mano, y jamás te dejaré, y jamás te desampararé, y aunque padre y madre te dejare, con todo Jehová te... Hermano, el Señor nos noquea con su amor. Y decimos: ay, qué padre, caí en blandito. Dice el Señor: prepárate para las pruebas. O sea, mi amor es para salvación. Mi amor no es para que no te pase nada, no te confundas. Mi amor es para salvación. Y como yo no quiero que nadie se pierda, como yo no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, entonces voy a elaborar unas pruebas así bien interesantes, para que se humillen, para que mueran a sí mismos, para que volteen su rostro a mí y entiendan cuál es el verdadero sentido de mi amor por ellos. Mi amor por ellos no es chiqueo ni consentimiento. Mi amor por ellos es salvación y vida eterna. Denle un aplauso al Señor por eso, hermanos. Aleluya. Ahora, todos decimos, por lo menos aquí, amar a Dios, y creemos que Dios nos ama, pero la pregunta es la siguiente: si estas pruebas que son para nuestro bien serán para todos. Dice aquí: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Llamados para qué? Está hablando de la salvación. Esto es para los que han sido llamados a la salvación. Significa invitados para la salvación. Tú no te ganas la salvación, ni por tus obras, ni por buena gente. Tú fuiste invitado para ser salvo. Hay que aceptar la invitación, nos conviene. O aceptas la invitación al cielo o la invitación al infierno. ¿Cuál? O te casas con Cristo o te casas con el diablo, ¿verdad? Y esto es no para todos, para los que han sido llamados conforme al propósito del Señor. Entonces, las pruebas y las aflicciones de la vida son nada más y nada menos que la escuela que nos da el pase directo a la vida eterna. Esto suena ilógico a nuestra mente, pero está en la Biblia. Lo voy a repetir: las pruebas y las aflicciones son el pase directo a la vida eterna. ¿Y cuántos tienen planes de ir al cielo en esta iglesia? Entonces, cada que te encuentres en pruebas y en aflicciones, recuerda que todo ayuda para bien a los que conforme a su propósito hemos sido invitados a la vida eterna. Todo ayuda para bien. Pero además de la vida eterna, que es el principal propósito de las pruebas y las aflicciones, hay otros propósitos mientras estamos aquí en la tierra. Número 1, las pruebas dirigen nuestra mirada a Dios. ¿Sí? Las pruebas dirigen nuestra mirada a Dios.
Hermanos, con tantas y tantas distracciones que hay en este mundo, es muy fácil que nuestros ojos se desvíen de Dios y de sus propósitos, ¿no es cierto? Hoy vemos más nuestro nivel económico que nuestro nivel espiritual. Vemos más nuestros sueños que los propósitos de Dios. La tecnología, la televisión, la diversión y otras cosas más distraen nuestra mirada del Señor. Y no le estoy diciendo que deje de usar la tecnología, simplemente el uso que le estamos dando a la tecnología o el mal uso. Hoy vemos más todo lo que a nuestra carne le llame la atención que aportar algo para nuestro crecimiento espiritual. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo inviertes viendo el televisor? Y no es pecado ver la televisión, pero ¿cuánto tiempo inviertes viendo tu programa favorito? ¿Y cuánto tiempo inviertes leyendo la palabra de Dios? ¿Será que por eso el Señor me metió en una prueba y pues sí? Eres hijo de Dios y te la pasas viendo a medio mundo en la televisión, hasta te quedas dormido ahí. ¿Cuánto tiempo inviertes en tu teléfono celular? Hijo, es la moda, hermanos. ¿Cuánto gastas en tu celular? ¿Y saben qué? La tecnología es una bendición, porque nos facilita muchas cosas, nos ahorra tiempo, nos acorta distancias, nos permite incluso ver una predicación muy buena, nos permite ver un concierto muy bueno, pero el problema es el desequilibrio. Muchos hasta duermen con su celular debajo de la almohada. Yo me pregunto, antes de que pusieran su celular bajo la almohada, ¿ponían el Nuevo Testamento, la Biblia ahí abajo? No. ¿Quién se los va a robar en su casa? Ahí junto a uno, ahí, ¿verdad? Y hasta le pones la clave para que nadie lo pueda abrir si no eres tú el que lo pone ahí. ¿Cuánto tiempo inviertes en tu negocio, en tu trabajo? Hasta horas extras trabajas. ¿Por qué? Porque ves más tu economía que la comunión con Dios y la comunión con tu propia familia. ¿Cuántos como familia reconocen que les falta tener más comunión entre ustedes? ¿Verdad que sí? Hay que reconocerlo, hermanos. No nos hagamos los santos. Yo le doy tantas gracias a Dios que me permitió convivir con mis hijos en estas vacaciones. Vi cosas en ellos que jamás había visto, hermanos. Jamás había descubierto. ¿Y por qué? Por haber tomado un tiempo con ellos. Y precisamente porque nos distraemos y que por nosotros mismos no le vamos a poner un alto a estas distracciones, es que Dios permite las aflicciones en nuestra vida. ¿Para qué? Para dirigir nuestra mirada a Él. Amén, hermanos. A ver, voltea a ver al Señor. Todos, 1, 2, 3. A ver, todos voltean a ver al Señor. ¿Y por qué voltean arriba? Mejor volteen a ver su Biblia. Ahí está la mente de Dios. Ahí está Dios reflejado a través de 66 maravillosos libros. Y voy a orar, le voy a pedir a Dios una bicicleta. Señor, te pido una bicicleta. Como con ganas que el Señor nos haga así en la cabeza. Lea mi palabra, pida conforme a mi voluntad, y todo lo que pidas conforme a mi voluntad te será hecho. ¿Una bicicleta está dentro de la voluntad de Dios? Sí, hasta 2, hermano, no hay problema. Pero hay otros que le piden esposa cuando ya tienen una. Le piden un negocio cuando ya tienen 5. Uno más, Señor. Por ejemplo, cuando tienes una enfermedad que no se te quiere curar, producto de una prueba, ¿hacia dónde diriges tu mirada? Bueno, los ricos corren a Houston.
Los que no tienen dinero o no son ricos corren con el que soba, ¿no es cierto? Menos con Dios. O cuando tienes problemas en tu casa, ¿hacia quién diriges tu mirada? Muchos corren con los psicólogos, otros corren con su mejor amigo para contarle sus problemas y al final corren hacia Dios. Al final dirigen su vista al Señor. Y nuevamente estamos llegando a la misma conclusión. Dios está permitiendo esas aflicciones para que dirijamos nuestra mirada hacia Él, para que busquemos ansiosamente su rostro, como el siervo busca ansiosamente las corrientes de las aguas. Eso lo dice David en el Salmo 42, versículo 1, por favor. Salmo 42, versículo 1. Hoy es el día del Señor y muchos no vinieron ansiosamente al día muchos ni vinieron, muchos llegaron tarde. Salmo 42, ¿lo tienen? Está hablando del siervo, como el siervo brama por las aguas. Este animal, hermanos, antes de seguir nuestra lectura, era un animal considerado ceremonialmente limpio para comer, el ciervo. Ustedes se recordarán que en el Antiguo Testamento había animales impuros y animales puros, animales que no podían comer. Dice en la Escritura, por ejemplo, animales de pezuña hendida, que era el cerdo, por ejemplo, el conejo, el pulpo, el camarón. Todos esos eran animales inmundos, pero había otros puros que podíamos comer. Dije Antiguo Testamento, ¿verdad? Ayer me eché un cóctel grande de camarón. Pero el ciervo era un animal considerado limpio ceremonialmente para comer. Entonces David está tomando este símil para dirigirse a personas que ya están limpias con la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen yo soy uno de esos? Entonces él nos está comparando con un animal limpio, que es el ciervo. Y dice que como el ciervo, ¿qué hace el ciervo? Este animal limpio. ¿Qué hace un cristiano de verdad? Brama. ¿Qué significa bramar? Anhelar y desear fuertemente. Este siervo, ¿qué anhelaba y deseaba fuertemente? Las corrientes de las aguas. Dice David, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces, noten que la misma necesidad que tiene el animal de tomar agua para sobrevivir, hermanos, es la misma que debe tener nuestra alma de buscar a Dios. Y así como el ciervo es capaz de correr campo traviesa en medio de peligros y feroces fieras, óigalo bien, así nosotros en medio de pruebas y feroces aflicciones debemos dirigir nuestra mirada a Dios. Ustedes han oído las noticias y creo que el día de antier hubo una matanza y una balacera en Matamoros, Tamaulipas, ¿verdad? Y yo le escribí al pastor de allá, le dije, me enteré de la noticia y quiero que sepas que estamos orando por ti. Y él me dijo, gracias mi hermano, qué amable, muchas gracias. Dios nos guardó en medio de la balacera, me dijo. Gloria a Dios. Pero él sabe algo y él me lo dijo, nuestra confianza está puesta en Dios. ¿Y ustedes? También, ¿verdad? Tenemos nuestra confianza puesta en... Y más nos vale, hermanos, porque si te las das de muy, dice el Señor, ¿sí? A ver, mejor ni digo. Es decir, este pastor nos está echando la sal. Ahora, noten la aflicción en el verso 3 del salmista, cómo se sintió en su aflicción y en la prueba. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, es decir, que lloró demasiado. ¿Y cuántos han llorado tanto, hermanos? Por semanas, por meses, incluso por años, por problemas y aflicciones. ¿Cuántos han llorado? Vean por qué lloraba tanto el salmista. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Hermanos, ¿fue tal el trato de Dios hacia David que hasta sus más cercanos lo encaraban y le decían, ¿dónde está tu Dios, David? ¿A cuántos les han dicho algo parecido? A ver, ¿y dónde está tu Dios? A todos, ¿verdad, hermanos? ¿A cuántos nos ha pasado que aún
nuestros más cercanos, cuando nos ven en pruebas y aflicciones, nos han dicho eso. A ver, ¿y dónde está tu Dios? ¿Antes estabas mejor? Mírate ahora. ¿No nos han dicho, hermanos? O peor, fíjese, peor aún, ¿cuántos de nosotros le hemos dicho: ¿dónde estás, Dios, en medio de mis problemas? Eso es peor. Eso es peor. ¿Y saben dónde está Dios en medio de sus problemas? ¿Sabe dónde está Dios? Ahí. Allí está. Justo detrás de tus aflicciones está el Señor. Ahí está Dios, justamente Él es el autor intelectual y las está permitiendo para nuestro bien. ¿Lo pueden creer? ¿Lo pueden creer? Para nuestro bien, para madurar, para salvación, hermanos. Dios es bueno, y porque es bueno nos corrige. Nos corrige. Hermano, hoy hay tanta degradación en el evangelio, en tantas iglesias que hacen esto, que hacen aquello, que inventan esto, inventan aquello, y que ahora Dios me mostró y que Dios me reveló y que vamos a hacerle así y vamos a hacerle allá, y la iglesia crece y la iglesia crecen y crecen y llega un montón de gente y pareciera que Dios está ahí por todo lo que pasa. Circo, maroma y teatro hacen, suceden, demonizan todo, todo es maldición, todo, bueno, dinero, éxito, bienestar. Usted sabe, hermano, muchos vienen de esos movimientos y llegan, hermanos, y me preguntan: oiga, pastor, ¿y por qué Dios no hace nada con ese pastor? ¿Por qué Dios no habla y por qué no le pone un alto? Tanta gente se está perdiendo y estos siguen adelante. Y le dije: es muy simple, porque no son hijos de Dios. Porque al hijo lo corrige, y el que es bastardo lo deja que haga lo que quiera. El limpio, límpiese más. El sucio, ensúciese más. ¡Wow! Impresionante. No son hijos. Y si a ti ya Dios te dio un embarazo, dile: gracias, dolió, pero gracias, Señor. Soy tu hijo. No me estás dejando hacer lo que yo quiera. Tienes un lugar para mí en el cielo y en la vida eterna. Gracias, Señor. Hermanos, Dios permite la burla, Dios permitió que la gente se burlara de su hijo muy amado. ¿Usted cree que no va a permitir que se burle de nosotros? Por supuesto. Dios permite que la gente se burle de nosotros cuando nos va mal. Dios envía gente que cuestione nuestra fe cuando no sanamos de alguna enfermedad. Dios permite que nuestra familia haga escarnio de nosotros para que nos sintamos solos. Dios lo permite, y así volvamos nuestros ojos a Dios y lo busquemos. Por eso dijo David ahí en el mismo Salmo, en el verso 4: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Este era yo, dice David. Yo llevaba a la gente a la casa de Dios, a que adoraran a Dios, a que buscaran su rostro, y ahora la gente se burla de mí en mi propia cara, y Dios lo estaba permitiendo, porque Dios amaba a David. David era el hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y Dios tenía también un lugar para David en el cielo. Así que dijo: yo voy a permitir todo esto, David. Ya la has regado muchas veces, pero no más. Te quiero conmigo en mi presencia y te tengo que afligir. Te tengo que afligir. Y lo mismo nos dice a nosotros. Hermanos, el salmista está contándonos que mientras él anhelaba estar en la casa de Dios, sus enemigos lo insultaban y se aprovechaban de él. Y así nos pasa, porque nuestra propia familia se burla de nosotros porque venimos a la iglesia.
Ellos se burlan, pero ¿sabe qué? Ellos no entienden que aunque tengamos escasez, que aunque no tengamos casa de lujo, que aunque no tengamos cuenta en el banco, que aunque no tengamos tantos amigos como ellos y aunque no viajemos tanto como ellos, nosotros como David y el siervo anhelamos estar aquí simplemente porque Dios está aquí en medio de su pueblo. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Ellos pueden burlarse. Asaf claramente dijo: mis pies estaban a punto de resbalar porque tuve envidia de los arrogantes. Ellos podían estrenar y yo no, dijo el líder principal de alabanza de David. Ellos tienen carro último modelo, yo ando en bicicleta. Ellos salen de viaje, a mí yo no tengo para salir de viaje. Y dijo Asaf: por poco y caigo en el pecado de la tentación, por poco y resbalo y codicio lo que ellos tienen, hasta que fui a tu santo templo y entendí que fuera de ti nada deseo en esta tierra. El anhelo y el deseo de Asaf en ese momento fue estar ahí donde Dios estaba, ahí presente. No hay mejor lugar ni mejor momento que estar donde Dios está. Amén. Dile al que está a tu lado: busca esos momentos, son los mejores momentos. A ver si al rato cantamos esa alabanza. Los mejores momentos de mi vida son los que paso contigo, Señor. Aleluya. Qué gran enseñanza, ¿no lo creen, hermanos? Nuestras convicciones deben mantenerse firmes aún en medio de las pruebas. No importa quién se esté burlando de ti, de mí, de nosotros. Nuestra fidelidad es en primera instancia hacia Dios, antes incluso que hacia nuestra familia. Sigamos leyendo el Salmo, verso 5, y dice David: ¿por qué te abates, oh alma mía? Esta palabra abatir significa desesperada, desesperarse, desesperación, y también significa hundido. Ese es el efecto, hermanos, inevitable que como seres humanos sentimos cuando estamos en medio de las pruebas. ¿Cómo nos sentimos? Desesperados, abatidos. Y él dice: pero ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí, o te angustias dentro de mí? Ese es otro efecto. Nos angustiamos y hasta pensamos: me voy a morir de esta enfermedad. ¿Cuántos tienen una gripa ahí que no se le quita? Ay, Señor, si me llevas conmigo, ahí te encargo a mis hijos. O me van a correr del trabajo. Están todos abatidos, están todos hundidos. Dice él: espera en Dios. El sentido es: espera con ansia la llegada de Dios. Espera en Dios. ¿Qué debemos hacer en medio de las pruebas? Esperar ansiosamente a Dios. Y mientras llega Dios, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Ajá. Qué inteligentes son, hermanos. Lo están leyendo, ¿verdad? Ahí está. Mientras tanto, dice David, aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esto significa reverenciar a Dios, adorar a Dios y glorificar a Dios mientras estás en las pruebas, en las aflicciones, en la cama, sin trabajo, con dolor, con lo que tú quieras, con fiebre, ahí tendido en tu cama. ¿Qué tienes que hacer? Alabar a Dios, glorificar su nombre, exaltarle, porque Él va a llegar, Él te va a rescatar. Él no te va a dar una prueba que no puedas soportar, y juntamente con la prueba te va a dar la salida. Él va a llegar, Él va a llegar. Mientras hay que alabarle. A ver, alaba al Señor. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Tú eres soberano y tú sabes lo que estás haciendo con mi vida. Te la doy. Y dijo Pablo, en palabras de Pablo: y si muero, sería ganancia. ¿No? El morir es ganancia, hermano. Impresionante, Dios. Esa es la actitud de un cristiano genuino. No se desanima con las pruebas, no se enfría, no se va al mundo.
no se fastidia, no se va de la iglesia, no se enoja con la vida, no se amarga, no se enoja con todo mundo, etcétera, etcétera, etcétera. La actitud correcta durante la prueba es alabar, adorar y glorificar a Dios. Y diga como Job: Jehová dio y Jehová quitó, el nombre del Señor sea bendito. Amén. ¿Cómo vamos a lograr glorificarlo en medio de situaciones tan difíciles? Suena complicado, pero lo logramos cuando ya entendimos que son para nuestro bien, para nuestra madurez, cuando entendemos que son la antesala de la vida eterna. Otro propósito de las pruebas es que acercan a Dios a nosotros. Acercan a Dios a nosotros. Lamentablemente hay muchos cristianos que están a kilómetros y kilómetros de distancia de Dios. Dios está tan alejado de ellos que Dios tiene que echar mano de las aflicciones para acercarse a sus vidas. Puede haber muchos pecados por los que Dios está lejos de una persona, pero hay un pecado en especial que aleja a Dios de la vida de las personas. ¿Sabe cuál es? La altivez y el orgullo, porque eso compite con la grandeza de Dios, con el liderazgo de Dios, con el señorío del Señor. Dios repele a los orgullosos y se aleja de ellos. ¿Saben por qué? Porque el orgulloso no busca a Dios. El orgulloso no toma en cuenta a Dios en sus planes. El orgulloso confía en su dinero, en su posición y al último en Dios. El orgulloso no pone a su familia en las manos de Dios. En pocas palabras, el orgulloso se pone en primer lugar en todo. Y ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios es otra causa por la que Él manda las pruebas y las aflicciones. Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es, ¿cómo es Jehová? Es excelso. A ver, dígale al Señor: Señor, tú eres excelso. ¿Sabe lo que significa excelso? Dos cosas: exaltado y elevado. ¿Cómo es Dios? Y elevado. Él no está a nuestro nivel. Nosotros somos hombres y Él es Dios. ¿Cómo es Dios? Exaltado y elevado. Este es un contraste que hace el salmista entre Dios y nosotros los hombres. Dios es elevado, es decir, está por encima del hombre. De todo lo que el hombre diga, de todo lo que el hombre planee, etcétera, Dios está por encima. Y ese Dios elevado, ¿qué hace? Atiende al humilde. ¿Y quién es el humilde aquí? El de baja condición. Es decir, atiende al que acepta el trato de Dios, al que reconoce que Dios está por encima de lo que nosotros digamos o hagamos. No es aquel que discute con Dios cuando le está yendo mal en la vida. No, Dios a esos no los atiende, a esos no les hace caso. Esos son cabritos, se rebelan contra la voluntad de Dios. Pero las ovejitas que les está yendo mal y le dicen: Señor, ayúdame, el Señor te atiende, te dice: aquí estoy, yo soy tu pastor y nada te faltará. En lugares de delicados pastos te haré descansar. Sigamos leyendo. Pero al altivo mira de lejos. Altivez significa orgullo, arrogancia, prepotencia. Al que se siente grande, a ese lo mira de lejos. Significa está distante de esas personas. Muchos cristianos son arrogantes y se elevan a sí mismos a una posición como si fueran Dios. Y ahí es cuando Dios actúa, hermanos. ¿Cómo? Nos aflige. Nos manda las pruebas y nos manda las aflicciones. ¿Para qué? Para poderse acercar a nosotros. Porque nuestro orgullo y nuestra altivez lo alejan de nosotros. Pero como Él quiere estar con nosotros, nos manda la aflicción para que nos humillemos. Esa es la táctica que usa para estar cerca de nosotros.
nos provoca a través de las aflicciones para que le clamemos. De otra manera, Él va a seguir lejos de nuestras vidas. Cuando Dios permite una enfermedad, ¿qué está esperando? ¿Que nos acerquemos al médico? Está esperando que primero clamemos a Él y después podemos buscar al médico. ¿Sí? Pero primero hay que clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. ¿Cuántos están esperando una respuesta de Dios? Pues clama a Dios. No, Él ya sabe lo que yo necesito. Clama a Dios. No seas orgulloso. Clama a Dios y Dios te responderá. Cuando Dios permite que te vaya mal en el trabajo, ¿qué está esperando? ¿Que busquemos un mejor trabajo? No, está esperando que primero clamemos a Él y después que busquemos otro trabajo. No es lo mismo orar cuando estás en medio de las pruebas que clamar. Hermanos, ¿Dios puede provocar nuestro clamor a través de una enfermedad? ¿Sí o no? ¿Dios puede causar o provocar nuestro clamor a través de la escasez o a través de cualquier otro problema? Sí, por supuesto que sí. Salmo 9, verso 12 dice: porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Digan conmigo: Dios no se olvida del clamor de los afligidos. Cuando dice que no se olvida, significa siempre tuvo presente. ¿Qué es lo que siempre tiene presente Dios? El clamor de los afligidos. ¿Y sabe lo que significa clamor? Significa aflicción. Dios siempre tiene presente nuestras aflicciones. Amén. ¿Y por qué no hace nada? No, lo está haciendo a través de ellas. Amén. ¿Le dan gracias a Dios? Muchos creen que porque están pasando por aflicciones es que Dios ya se olvidó de ellos. Pero es lo contrario, hermanos. En medio de las aflicciones siempre estamos en el corazón de Dios, esperando Él a que le clamemos. Salmo 145, verso 19. Yo les voy a ir leyendo, solo apunte. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Oirá asimismo el clamor de ellos. ¿Se acuerdan que dice la Escritura que Dios oyó el clamor del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto y los libró? ¿Se acuerdan? ¿Sabe lo que significa clamar? Significa pedir ayuda. Qué lindo, ¿no, hermanos? ¿Y qué hace Dios? Oirá el clamor ¿de quiénes? De los que le piden ayuda. De los que le piden ayuda. Solo lo voy a mencionar. El tercer propósito de las pruebas es que hacen que nos autoexaminemos. Y solo anoten 1 Corintios 11:31. El cuarto propósito de las pruebas es que produzcan repulsión hacia el pecado, hermanos. Número 4, tiene que producir repulsión al pecado. Anoten 1 Pedro 4:1. Hermanos, ¿cuántos quisieran aborrecer el pecado, honestamente? Honestamente. Amén, todos decimos amén, ¿no? ¿Y sabe cuál es el método que Dios va a usar? Pruebas y aflicciones. Vas a decir, por andar viendo a la otra, mira lo que me está pasando. Perdí el trabajo o me está yendo mal en esto y en esto y en esto. ¿Quién crees que está detrás de eso que tú dices que te fue mal? Dios. ¿Por qué? Porque hiciste algo indebido. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que aborrezcas eso que hiciste indebido. A través de esas pruebas es que Dios nos va a ayudar a que crezcamos. Está duro, ¿verdad, hermanos? Pero ¿cuántos reciben esta palabra, hermanos? Y el último propósito de las pruebas
es que produzcan un corazón humilde. Y aquí termino. Las pruebas nos hacen humilditos, sencillitos. Porque el único digno de toda gloria, ¿quién es? El único digno del aplauso, del reconocimiento, la admiración, la adoración, ¿quién es? Es Dios. Anoten 1 de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Fíjense, este texto es poderoso, 1 de Pedro 5:6. Porque cuando él dice humillaos bajo la poderosa mano de Dios, esta poderosa mano de Dios está hablando que cuando el poderoso trato de Dios a través de aflicciones y situaciones va a venir, te tienes que humillar. De eso está hablando. Vuelvo al punto, te quedas sin trabajo, viene una enfermedad que parece incurable, te la estás pasando mal, ¿qué te está diciendo Dios? Humíllate, humíllate, humíllate. Un día enviamos a orar por una mujer al hospital, no creyente, a un hermano de aquí, le dijimos, por favor ve y ora por esta mujer que está a punto de morir. Y fue al hospital y le dijo, oiga, ¿usted es fulanita de tal? Sí. ¿Me permite orar por usted? Y él le dice, ¿quién es usted? Bueno, usted no me conoce, pero yo fui enviada para orar por usted y traerle el mensaje de salvación. Y le dice la mujer, ya grande, a punto de morir, lárguese, lárguese, no quiero que nadie ore por mí. A mí mi virgencita me va a sacar de esta. Pero lárguese. Y se largó. Pues lo largaron, hermano. Se fue el hermano. Al otro día murió la mujer. Dios le estaba dando la oportunidad. ¿Sabe qué? No se humilló. No se humilló. No se humilló. Muchos dicen, yo estoy joven, yo no puedo morir. No. Esteban estaba más joven que muchos de nosotros y murió. Eliseo estaba muy joven y murió de una enfermedad. Timoteo era un predicador joven y tenía serios problemas estomacales. Pablo era joven cuando le vino su enfermedad en los ojos. Y todo eso eran pruebas y aflicciones que Dios les permitió. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se humillaran. Termino. Salmo 126, verso 5. Los que sembraron con lágrimas, y el sentido aquí son las aflicciones, con regocijo segarán. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Dile al que está a tu lado, tranquilo. Un día vas a cosechar el gozo. Un día te van a enjugar tus lágrimas. Ya no habrá más llanto ni dolor cuando estemos delante de la presencia de Dios. Mientras tanto, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Oremos. Humillen su rostro, por favor. Te alabamos, Señor, y te glorificamos por estas pruebas. Han sido difíciles, han sido duras, han sido, Señor, bastante desgastantes, pero sabemos que tú estás detrás de eso, con un propósito de bien para nosotros. Que demos fruto y sobre todo que podamos entrar al cielo. Señor, te damos gracias porque no habíamos entendido al 100% que todo ayuda para bien. A los que te amamos, a los que hemos sido llamados conforme a tu propósito. Ahora entendemos, Señor, que tú estás justo ahí en medio de mis situaciones difíciles. Tú estás justo ahí, justo a mi lado y dentro de mí cuando estoy enfermo, cuando estoy cansado, cuando me duele algo, cuando me siento desesperado, cuando estoy a punto de perder el trabajo, cuando las ventas no van bien. Justo estás ahí a mi lado, permitiendo todo esto
para que yo voltee mi mirada hacia ti, para que yo me humille más delante de ti. Y tú estás tratando porque no quieres que me pierda, que no ponga mi confianza ni en el médico, ni en el negocio, ni en mí mismo, sino 100% en ti. Que aunque perdiera el trabajo, perdiera la salud o perdiera la vida, sé que al abrir los ojos yo estaría contigo, en tu presencia, en tus brazos, salvo. Esa es mi ganancia, la vida eterna. Pero también nos has enseñado, Señor, en esta serie de enseñanzas, que junto con la prueba nos das la salida. Y a muchos ya les has dado la salida, Señor. Gracias por la hermana Mari Zavala, que estuvo más de 30 días en el hospital en pruebas y aflicciones, y hace 2 días le diste junto con la prueba la salida, y ahora ella está en casa. Y como ella, nosotros también. Has tenido a hijos tuyos, personas aquí en los hospitales, a punto de morir o con complicaciones serias en su cuerpo, pero hoy están aquí, tal vez con un dolor todavía, pero les diste la salida juntamente con la prueba. Y todo eso con un fin eterno, que es la salvación. Padre, somos tus hijos y por eso nos disciplinas, y te damos gracias por la vara de la corrección que has traído a nuestra familia, a esta iglesia. Gracias porque nos estás diciendo que somos tus hijos, que te importamos, te interesamos, que estamos en tu corazón y en tus planes, que no somos bastardos, que nos dejas hacer lo que nosotros querramos, que somos hijos tuyos. Por eso nos disciplinas, y por eso hoy estamos aquí con heridas, con nuestro cuerpo exterior que se va desgastando, pero el interior se renueva día con día. Te damos la gloria a ti, Señor, porque esa obra no puede venir de nadie más que no sea de ti. Siga orando y dándole gracias a Dios. Todos, por favor, todos cierren sus ojos. Y si hay alguna persona nueva aquí que no es cristiano y quisiera rendir su corazón a Cristo, su vida a Cristo, aceptar al Señor como su Dios, su Salvador, porque ahora entiendes que todo lo que te ha pasado es porque Él te considera su hijo, pero Él te está haciendo un llamado al arrepentimiento.